Muy buenos días a todas y todos las amigas, los amigos de Ananta Yoga Sin Fronteras. Estamos en una nueva emisión del Aula Abierta que hacemos todos los sábados a las 9 de la mañana. A veces la pregrabamos, a veces la hacemos en vivo. En el día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que la semana pasada se nos quedó entre el tintero y que sabemos que muchas personas que participan de nuestras actividades en Ananta y la cantidad de amigos y amigas que se han venido vinculando a nuestra propuesta de hacer un yoga abierto, un yoga sin fronteras, que permita la incorporación de nuevas formas y conceptos de practicar el yoga cotidianamente, les interesa y es lo que en el día de hoy denominamos meditando en el jardín. Es la relación de una persona con la tierra, con todo el proceso que significa desde observarla, llegar a un sitio, puede ser en el balcón de su casa, no hay problema. No necesariamente tienes que estar en el campo, alejado de cuanto ruido. Desde luego que si lo puedes hacer, maravilloso, pero también lo puedes hacer en una pequeña matera en el balcón de tu casa, hasta con un tarrito donde sembrábamos en un frasquito una pepa de aguacate y veía uno crecer el aguacate, ¿no? Colgado de un algodón, como un ejercicio que le ponían a uno en el colegio, pues era la maravilla de la vida. Y ese ejercicio de relacionamiento con el proceso natural, con la forma en la que la vida se expresa, se convierte también en una suerte de meditación, en un punto en el que la meditación además ya no se concentra en una hora del día, en un momento, en unos minutos en los que hacemos nuestra práctica cotidiana, sino que se vuelve una observación constante del crecimiento de una planta de cualquier tamaño, grande, pequeña, una lechuga o un inmenso eucalipto o un plátano o cualquier plátano, cualquier planta. Y entonces esa meditación ha sido también una fuente de inspiración para textos muy interesantes y para prácticas cotidianas. En el día de hoy con nuestro profesor Andrés Zuluaga, que está en este momento en Medellín, pero que sale al campo muy cercano, ya nos contará su experiencia, a hacer cotidianamente dijéramos, regularmente mejor, su experiencia de contacto con la tierra, de relacionamiento con el entorno natural y de acercamiento a un proceso en el que nos vemos atrapados muchos de los que hacemos nuestra práctica mezclada entre la ciudad y el campo. Andrés, bienvenido. Bueno, estoy grabando en directo, perdóname. Estoy grabando en directo, por ahí salen los perros, se oyen los pavos, se oyen los patos, se oyen los gallos, se oye todo. De manera que, pues, esa es parte del entorno natural. Andrés, bienvenido a a nuestra aula abierta. Siempre has participado acá regularmente también. Y maravilloso que podamos compartir siempre las conversaciones sobre Bhakti Yoga, sobre la musicoterapia, hoy sobre la meditación en contacto con la tierra, la meditación en el huerto. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo le podemos comentar a nuestros lectores? Ya vamos a ir a un texto que hemos seleccionado para conversar en el día de hoy. Pero primero, ¿tu experiencia cuál ha sido? Bueno, no, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo, por invitarme a conversar sobre este tema tan interesante, tan chévere, tan tántrico, tan sensorial también. Am, la experiencia, digamos que ha sido muy intuitiva, muy empírica, em, y muy también conectada con los sentidos, ¿cierto? Porque estaba yo pensando, mientras hablabas, que tener una relación con lo que se come es muy importante, ¿cierto? Si uno tiene la relación cocinando lo que se come está bien.
pero si uno tiene una relación con lo que se come, no solamente cocinándolo, sino también cultivándolo, todavía mejor. Clarísimo. Sí, así reconoce el valor de lo que se está comiendo. Está como haciendo todo el proceso que le permite a uno recordar en realidad de qué se trata la vida. El ciclo de la vida Sí, constante. porque al final, y es algo muy importante, ¿sabes qué pienso yo? Que nos han dicho que no hay tiempo para esas cosas. No hay tiempo para cocinar, no hay tiempo mucho menos para cultivar, no hay tiempo para cuidar los manantiales, no hay tiempo para hablar con la familia, no hay tiempo para estar en la naturaleza, no hay tiempo para todas esas cosas. Entonces, ¿para qué es lo que está necesitando nuestro tiempo tanto? ¿Cierto? Se consume todo en la producción, en la productividad y la eficiencia Es algo así. para el Y a uno mercado. ver, y nosotros, por ejemplo, estamos en el proceso de irnos para el campo. Y en este momento, pues obviamente, la primera inversión es grande, pero mucho menos grande que lo que tocaría hacer en una ciudad, por ejemplo, para conseguir una casa. Y segundo, eh, uno gasta menos dinero porque todo es mucho más barato, digámoslo de alguna manera, en el Claro. campo, pues, ¿cierto? Entonces también hay que salirse como de esa, del paradigma ciudad, cuando uno va a tomar como esa decisión de volver al campo, ¿cierto? Claro. Y si uno lo hace como en colectivo, mucho mejor. Si lo hace acompañado de más personas alrededor que estén como en ese propósito, mucho mejor. Mucho mejor. Ajá. Andrés, el proceso, dijéramos, de acercamiento a la tierra, ya al hecho mismo de sembrar, ¿cómo fue en tu caso? Es decir, ¿tú ya lo habías hecho siempre o has ido como avanzando en ese descubrimiento de que, hombre, cada vez que voy a un pedazo de tierra en la que puedo sembrar, la tranquilidad del campo, voy adentrándome en esa meditación, porque es en el fondo el trabajo que desarrolla ese instinto, dijéramos, de volver a la tierra? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Em, Fue muy importante el contacto con las plantas medicinales, como el yagé, por ejemplo. Ajá, Eso fue fundamental como para volver a conectarme con la tierra de esa manera. Y entonces las personas que nos estaban brindando la medicina tenían al mismo tiempo huertas y trabajaban mucho la tierra. Entonces nosotros estando ahí alrededor de todos esos procesos, fuimos aprendiendo viéndolos a ellos sembrar. Y así fue que empezamos nosotros como a sembrar más. Y ahí hemos continuado poco a poco. Y la idea es aprender cada día más también. claro, clarísimo. Hoy hemos, para los que nos siguen, hemos invitado aquí a conversar con un texto de Byung-Chul Han, Loa a la Tierra, un viaje al jardín. Es un texto largo, pero no lo vamos a leer desde luego todo, pues es un libro que los invitamos a que lo hagan. Dice en uno de sus apartes lo siguiente: ¿cómo lo sientes tú? En el jardín vivo mucho más intensamente las estaciones. Así de grande es también el sufrimiento en vista del invierno que se avecina. La luz se debilita, se vuelve más tenue y macilenta. Jamás había prestado tanta atención a la luz. La luz mortecina me causa dolor. En el jardín las estaciones se perciben como, sobre todo, corporalmente. La gélida frialdad del agua que sale del bidón, que recoge el agua de lluvia, penetra profundamente en el cuerpo. Sin embargo, el dolor que siento a causa de ello es benéfico, incluso reanimador. Me devuelve a la realidad
incluso la corporalidad, que hoy cada vez se pierde más en el mundo digital temperado. Ese mundo digital no conoce temperatura, dolor ni cuerpo, pero el jardín es más rico en sensibilidad y materialidad. Contiene mucho más mundo que la pantalla del ordenador. ¿Cómo lo ves? Mm, contundente. Em, Sobre todo después de bueno, eso ha sido pues todo un proceso desde hace muchos años, pero después de la pandemia, el uso de los dispositivos electrónicos se ha vuelto como demasiado presente en la vida del ser humano, siento yo. Sí, Y nos han tratado de poner a vivir a través de eso. A veces siento como que tenemos que atravesar la vida por el dispositivo, sin pasar todo a través del dispositivo. Y, y es extraño, no deja de ser extraño porque, pues, si bien puede ser útil para algunas cosas, no debería ser como indispensable, ¿cierto? Totalmente indispensable. No deberíamos dejar que nada sea totalmente indispensable. casi como que la digitación en el computador o en el teléfono se convierte en la única forma de relacionamiento, ¿no? Y perdemos el Sí, contacto con el agua fría, con la tierra fuerte, con el olor del campo, con la creación, como dices tú, del entorno que le permite a uno sembrar lo que se va a consumir, entender el ciclo de la vida. Nos lo quita total, la digitalidad, ¿no? totalmente, totalmente. Y por ejemplo, si tú te pones a ver cómo vive una persona en una ciudad, en una metrópoli, puede pedir a domicilio lo que sea cuando quiera. Entonces, qué Ya, locura ahora es sí eso. ya perdió. Se Sí, perdió, ahora sí todo, ni siquiera va al supermercado. total, además de, sí. Em, no, es que son muchas cosas, ya es como una desconexión muy grande con lo que propone ya la naturaleza de por sí, ¿cierto? La naturaleza ya es una propuesta y además no es cualquier propuesta, Correcto. es la propuesta de la divinidad, si uno lo va a ver ¿No? de cierta manera. Entonces, si uno está como negándose a esa propuesta, si uno está pretendiendo vivir una vida que está salida totalmente de la propuesta de la naturaleza, eso habría que preguntárselo también, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué le tenemos como tanto rechazo o reacción a estar en medio del monte? ¿Por qué le tenemos tanto rechazo o reacción a dedicarle tiempo a la vida a lo que pareciera que no fuera importante, como por ejemplo cocinar, cosechar, cultivar, ¿cierto? Todo lo que eso significa, etcétera. Habría que preguntarse. En primer lugar, la fase de cultivo, ¿no? La fase de cultivo que se vuelve como la relación más directa con eso, con la madre tierra, con la divinidad, como la ya denominas, con el Dios, que no es otra cosa que la naturaleza, como dice algún otro pensador, y cómo entrar en contacto cotidianamente con con esa materialidad de la hermosura de la vida. Tal vez el punto del cultivo se ha hecho el más alejado de las personas que viven o vivimos en la vida urbana, ¿no? Un alejamiento muy grande de la naturaleza. Y no será precisamente ese como el punto delicado, que finalmente pues el contacto cercano con los sentidos de la naturaleza es el que nos permite estar cerca de ella. Y si estamos viviendo en un lugar en el cual nos estamos como abstrayendo de la naturaleza,
nos desconectamos de ella, nos... Correcto, tremendamente. Uf, Muy duro. Y una primera conclusión, hay que regresar a la naturaleza, a la tierra. Todos sabemos que pues algunas personas no tienen esa posibilidad, hay todo un alegato pues sobre la estructura social en la actualidad, desde luego que sí, lo acompañamos, reivindicamos con mucha gente el derecho que tendrían de acercarse a lo que denominamos el entorno natural, a ir ujú, al campo y a tener un espacio, aunque sea ir a un parque y tener un espacio verde cerca de su casa cuando se vive en la gran ciudad. Pero a los que tienen la posibilidad y a los que la, a los que cultivan también ese esfuerzo de llegar a la naturaleza se vuelve un punto clave. El ujú. primer, dijéramos, elemento. Y otro elemento que está aquí en el texto de Byung-Chul Han dice lo siguiente, que ya hacías referencia. Desde que trabajo en el jardín, percibo el tiempo de manera distinta. Transcurre mucho más lentamente, se dilata. Me parece que falta casi una eternidad hasta que llegue la próxima primavera. La próxima hojarasca otoñal se distancia hacia una lejanía inconcebible. Incluso el verano me parece infinitamente lejano. El invierno se me hace ya eterno. El trabajo en el jardín invernal lo prolonga. Jamás me resultó tan largo el invierno como en mi primer año de jardinero. Sufrí mucho a causa del frío y la helada persistente, pero no por mí, sino sobre todo por las flores de invierno que mantenían su floración incluso en la nieve y en plena helada persistente. Mi mayor preocupación eran las flores y por eso les brindaba mi asistencia. El jardín me aleja un paso más de mi ego. No tengo hijos, pero con el jardín voy aprendiendo lentamente qué significa brindar asistencia, preocuparse por otros. El jardín se ha convertido en un lugar de amor. Muy bonito, Muy hermoso. tremendo. Lo que decíamos al comienzo, es decir, el tiempo, lo que se conoce esa dimensión como tiempo, la que se mide por el día, la noche, pues en el campo se hace de otra dimensión esa, esa medida, ¿no? Trabaja uno muy intensamente desde el amanecer mismo hasta que se va ocultando y lo mide en las floraciones de sus plantas, en la cosecha. ¿Estás sembrando ahora? ¿Qué estás sembrando en el campo? Yo, Sí. pues ahí tenemos algunos arbolitos nativos, em, tenemos lulos, tenemos col rizada, tenemos uchuvas, tenemos aguacates, tenemos granadillas. Ah, qué belleza. Y vas Eso, siguiéndole el ritmo a cada una, a las, digo no a cada una físicamente, sino dijéramos al desarrollo de cada una de esas plantas en las condiciones en las que vas viéndolas crecer. sí, hago lo posible por sí, estar pendiente de todas y hacer lo que haya que hacer para que vayan creciendo y vayan mejorando. Ahí va aprendiendo uno también, porque pues al principio uno comete errores, pero poco a poco con la experiencia va uno refinando los procesos. Exactamente. Es, por ejemplo, muy, bueno, vamos a decir, angustioso, ¿no? Ver una planta que va creciendo y a veces, pan, le llegó el mosquito denominado plaga, que el mosquito también quiere su propio ciclo de vida, ¿no? Este gusanito y nos mató la planta. Claro, Él tiene derecho a su ciclo de vida, pero la planta que estábamos esperando, derecho entre comillas, ¿no? Es decir, la aplicación de, hombre, él también quiere vivir y ser ese insecto. Cómo lo viviste? Es muy angustioso. A mí me pasó. ¿Qué te pasó a ti con eso? no, pues
Pero sabes, nosotros por ejemplo hemos sembrado cerquita a bosques nativos Sí, y no nos pasa eso. Pues como que haya una plaga que caiga tan fuerte que acaba con la planta, una ajá. sola plaga. No, no, no me ha No ha pasado eso, tenido, por no eso has mismo. tenido ese inconveniente. Ah, bueno. Exacto. Sí, ha tenido la suerte, tal vez yo creo que es por eso, por sembrar cerquita a bosques nativos. Que crean como una protección eh, entre sí, dijéramos, desarrollan todos unos sistemas, incluso hasta se dice ahora que se ha podido detectar, hay un texto que se llama la vida secreta de los árboles, como entre ellos se avisan, ¿no? Cuando viene incluso desde el leñador hasta cualquier tipo de insecto que lo pueda agredir o algún virus o alguna situación que le vaya a Claro, disminuir su calidad de vida. Se avisan las plantas, tienen su propia forma de comunicarse. Sí, son entonces, increíbles. la dilatación del tiempo en el campo. ¿Cuánto puedes tú estar sembrando? ¿Cuánto tiempo en el día? En un día. Pues todo el día yo creo. A ver, digamos que por ahí de 8 a 12 y ya después por ahí de 2 a 5. Haces jornadas de siembra y Bastante. de limpieza y de arreglo de las plantas. Sí, más o En el menos. momento en que te sumerges en ese proceso, ¿te brota la meditación como técnica? Sí, a veces sí, claro. A mí me parece que cuando uno está concentrado en ese estado, fluye mucho más el tiempo, uno se le te rinde más el tiempo. Eh, Estás mejor dispuesto para realizar las tareas también. Claro que a veces no se puede, simplemente no se puede. A veces necesitas hacer uso de tu mente racional para hacer algunas cosas, pero cuando puedes estar en ese estado, el trabajo rinde más, siento yo. ¿Entras en estados contemplativos? Lo que Sí, uno, diríamos en Dhyanasanas, en Dhyanasana, en, en el momento de la siembra misma. uno yo creo que cuando empieza a hacer como sobre todo procedimientos repetitivos, Ajá. yo creo que uno puede entrar como en un estado de esos fácilmente. Y uno en la huerta, pues tiene muchos momentos que tiene que hacer cosas repetitivas, sí, de cierta manera. Entonces puede pasar con facilidad. ¿Aplicas, por ejemplo, técnicas de pranayama? Pues no lo hago muy conscientemente, pero pues no podría. Pues yo creo que lo que pasa es que yo soy flautista también, entonces Sí, sí. es como algo que ya está muy incorporado en mí, lo de la respiración. Entonces yo creo que yo no lo hago muy conscientemente, pero sí estoy haciendo la respiración completa por lo menos. Pero uno puede hacerlo de forma consciente también. Uno puede hacer como un procedimiento en el cual pueda ser consciente de la respiración, por ejemplo, mientras está haciendo un trabajo en particular. Haces dijéramos, una sesión prácticamente toda una sesión de eso, de una práctica yógica completa mientras estás sembrando, estás limpiando el huerto, creando una pequeña era, ¿no? Para la siembra, eh, puedes hacer perfectamente esa meditación, ¿no? Sí, yo sí creo. Mezclando además un buen pranayama, deteniendo la actividad cuando estás, dijéramos, exhausto. A mí me ha pasado cuando se siente uno demasiado ya cansado, realmente creo que no voy a alcanzar a la jornada, paro y hago, ¿no?
un hástrika bien fuerte, una Ajá, meditación, un descanso, dijéramos, del cuerpo físico y se recarga uno y puede seguir tranquilamente un buen rato. claro. Sí, total. Yo creo que la práctica se puede aplicar en cualquier circunstancia de la vida. Además es bien eh, efectiva. Es impresionante cómo puede ser efectiva la práctica. Entonces, ¿por qué no usarla? Hay por ahí una parábola que es muy graciosa, hasta por lo simple, pues, de lo que quiere decir. Y es Sí, que había una vez un señor que era un leñador que empezó a ir a un bosque y llevaba pues su hacha y el primer día logró tumbar 3 árboles. Tan, tan. ajá, Entonces se fue todo contento con toda su madera. Ya el segundo día logró tumbar nomás 2 y, bueno, no me fue tan bien, pero bueno, igual algo se hizo. El tercer día ya tumbó nomás 1, entonces estaba preocupando como ve que está pasando pues también. ajá, Entonces ese tercer día que iba saliendo, un señor que estaba ahí viéndolo todos los días le dijo, venga, es que lo que pasa es que yo lo he estado viendo a usted trabajar todos estos 3 días y tengo que decirle algo, ¿me permite? Y él le dijo, pues sí, dígame. Es que, pues si usted no afila el hacha, no, pues eso no corta, no corta, no corta. Entonces él dijo, no, es que yo no tengo tiempo para afilar el hacha. Entonces, entonces, bueno, usted verá, pues. Y entonces ya fue el cuarto día y al cuarto día ya no tumbó nada, ya no tumbó nada por no tener tiempo de afilar el hacha. claro. Y es un Exactamente, poco, eso es lo que uno hace cuando practica yoga, afilar el hacha. Entonces, es una buena parábola para llamar la atención, ¿cierto? Es que no tengo tiempo de practicar. exacto. Teniendo, teniendo la posibilidad de practicar en cualquier circunstancia, en el trabajo, incluso en la oficina, pero más en la relación con el campo, ¿no? Ah, sí, Es una práctica de días completos en los que vas mezclando las técnicas y las puedes ejecutar todas. Ni qué decir de asanas, ¿ah? total. Haces todo el tiempo bien una inclinación, todo el tiempo estás prácticamente en tensión, dijéramos, física y puedes desarrollar un padahastasana, ¿no? Todo el tiempo. Y si quieres hacer un malasana y te agachas bien, lo ejecutas como debe ser, puedes durar perfectamente 15, 20 minutos en esa misma posición, ¿no? Haciendo una limpieza de un surco o actuando, creando un espacio para que haya una buena hidratación del suelo. Hay muchas formas, dijéramos, de aplicar los asanas a la práctica cotidiana. O sea, allí puedes hacer pranayama, asanas, una buena meditación y yo creo que también deberíamos, si siguiéramos, dijéramos ese ejemplo un poco sencillo y simplificador, pero podríamos hacer hasta una muy buena mm, aplicación mántrica de reconocimiento de los sonidos del bosque, de los sonidos de la naturaleza, ¿o no? Sí, claro. Sería muy bello. Y yo creo que también es un lugar, pues la naturaleza es un lugar que invita a escucharse también. Entonces ya de por sí eso ya hace
uno esté en disposición de practicar mantra yoga, porque si uno no se escucha, no, pues no puede hacer nada, ¿cierto? Si uno, para poder al mantra, mantra es la vibración, y para poder conectarse con la vibración uno tiene que hacerse sensible a ella. La naturaleza es un lugar que propicia eso, ¿cierto? Entonces, ya de por sí ya estás en disposición de practicar mantra yoga, porque estás buscando ese silencio en el cual se siente la vibración. Y la observación también, dijéramos, de eso desde el interior de uno mismo, cuando hay un estado, pudiéramos llamar así, de silencio, ¿no? Que no es el tráfago, pues, de la ciudad, eh, comienzas también a afinar tu sensibilidad auditiva y te das cuenta que el silencio no es total, es decir, desde el movimiento leve de las hojas de un árbol con el viento, el trinar de los pájaros, de los grillos, de un sonido lejano por allá, de alguien que pasó, en un automóvil. Hay una cantidad de sonidos muy distintos a los que normalmente, dijéramos, estamos habituados en el caso de la ciudad. Sí, así es. Mira, la vibración a la que haces alusión, eh, en una práctica cotidiana, pues la aplicamos a través de la vocalización del mantra. Mm, pero ¿cómo la extraeríamos cómo la podemos extraer de los sonidos de la naturaleza? ¿Imitándola, solamente escuchando o haciendo que ese sonido pues se incorpore y nos haga como vibrar? Todas no, todo eso que acabaste de decir, no. Todas esas opciones, escuchándola, imitándola, cuando se puede, identificándome con ello, para integrarlo. Un trino de un pájaro, Un que uno trino lo de un pueda, pájaro. ¿ah? Si no es posible replicarlo, imitarlo, no simplemente escucharlo, porque uno finalmente no tendrá que hacerlo todo, Con ¿cierto? que lo sientas y lo vivas ahí en el oído. En el Eso oído, yo no en el creo. cuerpo, pero dijéramos lo retrotraes acá. Sí, Ahí es interesante eso. ¿perdona? No, que es interesante, por ejemplo, los mamos en la sierra, que ellos se comunican con otros seres de la naturaleza a través de unas melodías que se llaman chicotes, tocadas por unas flautas que se llaman charus. Y entonces es solo para eso. Esas músicas son solo para comunicarse con esos espíritus de la naturaleza, de la creación. ¿Y qué reproducen en eso, en ese, En esas qué tipo de sonidos que nosotros escuchamos? Sonidos son de, como unas flautas no muy graves, no muy agudas, mmm, repitiendo melodías. Sí, dijéramos, la actividad de quien ejecuta es escuchar y reproducir a través de ese instrumento. sí, exacto. Ajá, Y ese es, sí, dijéramos, su estado meditativo. sí. Y son como melodías para cada cosa. Por ejemplo, para la semilla tal es esta melodía. Para el pájaro tal es esta melodía. Y así.
como los mantras, Ajá, que son, por ejemplo, para cada elemento. Lam, la tierra, Vam, el agua, Ram, el fuego, Yam, el viento, Han, el éter. Asimismo, tienen como melodías, como figuras geométricas en forma de sonido, que son melodías, porque es parecido como a eso, ok, ajá, como a yantras. ok. Los yantras que son esas figuras, esos símbolos, pero dibujados con el sonido. Y eso es como para conectarse con diferentes aspectos de la conciencia, ¿cierto? Y usan esas melodías para eso, para dialogar con esos espíritus. Y ellos los extraen de los sonidos de la naturaleza. No lo sé cómo harán eso. ¿Qué procedimiento utilizarán para incorporar y decir, esta semilla, o escuchar este sonido, producirá su floración, su crecimiento Ajá. No sé si de distinto pronto para hayan, cada uno? no sé si de pronto hayan imitaciones. Esa ha sido como una pregunta mía, curiosidad mía. En realidad la diferencia como de algunas lenguas con otras, sobre todo como las lenguas más preocupadas por tejer puentes entre los diferentes mundos, entre los diferentes planos más sutiles y más densos. Lenguas como el sánscrito, por ejemplo. Ajá. Lenguas como algunas lenguas nativas indígenas. No solamente la palabra representa algo por lo que significa, sino también porque trata de imitarlo sonoramente. O sea, son lenguas onomatopéyicas, pues podríamos decirlo, que, Creería yo que sí, claro, claro. Tienen una base, bueno, casi todas las lenguas lo tienen, ¿no? ajá, De imitar los sonidos de la naturaleza y de recogerlos y es para como lo poder. que estabas, la inquietud tuya, Sí, que cómo hacen ellos entonces esas melodías, hay unas que son así, onomatopéyicas también, ok. como a través de ese instrumento, cómo se puede imitar un poco sonoramente a eso que quiere representar. Y todo esto, dijéramos, en el marco de la búsqueda de una meditación en el área rural, en el campo, en el huerto, como lo hemos denominado, se ha convertido ya en el último periodo. Yo he visto pues un incremento importante, interesante, llamativo de personas, como en el caso tuyo y de otros profesionales de distintos oficios, en el caso tuyo que eres músico, pero de múltiples profesiones que están en la ciudad y personas que no necesariamente están ligadas a la búsqueda espiritual o a, dijéramos, a los senderos del interior mismo de cada ser humano, sino personas que de determinado momento comienzan a intuir la necesidad de ir al campo a todo este proceso, a respirar, a distensionarse físicamente, a entrar en contacto con los sonidos de la naturaleza, a aislarse de todos estos aparatos, a entender que necesito tiempo para mi propio cultivo y el meter las manos en la tierra y hacer de la experiencia del cultivo también algo cotidiano. Hace poco alguien me comentaba que había resuelto ir a una finca de un amigo y le había dicho, bueno, yo no puedo tener finca, no quiero venirme, pues no puedo sostener una casa, no tengo tiempo, ¿no? Pero lo que sí quiero es que usted me alquile unos metros, 5 o 10 metros, para yo hacer un huerto y yo venir y cultivar en ese huerto.
si acaso no puedo venir, pues yo le pago a alguien que me lo mantenga, pero yo sí quiero venir, tener un sitio donde yo pueda llegar y voy a estar ahí y de pronto comer algo por acá cerca o ahí mismo si le prestan la casa. Pero es como mi huerto, aunque no sea de mi propiedad, solo llego a eso. Yo vi ese ejercicio en Europa mucho, donde hay huertos del Estado. El Estado le da a uno un pedazo, ¿no? Ajá, De 10, sí, 15 metros, no tiene más, una pequeña por eso. casita para guardar herramientas y uno despliega ahí, tiene una sombrilla y el sábado se va por la mañana cerca de la casa, se va por la mañana y se queda hasta la tarde o a veces se queda ahí con una carpa. No, no está prohibido vivir ahí, pero puede hacerlo. Y viven, hacen ese contacto con la tierra. Es decir, no es que tenga una finca y bueno, toda la implicación de una finca, ¿no? Como lo entendemos acá en América Latina, sino un pedacito de territorio para yo ir y sembrar y sentarme ahí, de pronto tomarme un vino, una cerveza, comer algo, cosechar mi propia lechuga y hacer una buena ensalada con unos tomates y una cosa, y llevar otra cosa y ya se volvió una forma que veo que se está aplicando acá en América Latina, ¿no? Fue una experiencia, no sé cómo haya evolucionado eso, pero la considero muy interesante. Andrés, entonces, la invitación a la gente para que llegue al campo, vuelva, retorne a la tierra. Mm, empezar por algo que se pueda hacer fácil en este momento. Puede que uno no tenga ni siquiera un metro cuadrado para sembrar nada, entonces conseguirse una matera y sembrar algo que le implique cuidar para entrar en ese ciclo, porque en realidad es básicamente una de las más bonitas medicinas de sembrar es eso, es como tener desde la semilla la responsabilidad de recibirla, cuidarla, sembrarla, cuidar el crecimiento, ver todo el crecimiento y si da frutos, pues disfrutar de los frutos, si no, pues disfrutar de su presencia. Incluso los frutos a veces es simplemente que limpian el aire, entonces también puede ser una forma interesante de sembrar. Por ejemplo, esas cintas que son buenas para limpiar el aire, puede ser bueno. Y si uno tiene espacio para sembrar ya directamente en la tierra, mejor directamente en la tierra, obviamente, ¿cierto? Claro, Pero si no, así, por lo menos eso, así sea una matica y ya. Yo creo que eso, lograr ese acercamiento con el entorno natural. sí, sí, yo creo. Bueno, muy bien. Entonces, agradeciéndote muchísimo tu participación en Aula Abierta, Gracias a ti también. invitando a todos nuestros seguidores, seguidoras, las personas que semanalmente están en el Aula Abierta, a que compartan también su propia experiencia, que nos envíen, ¿no? Abramos un canal de comunicación para comentar cuáles han sido sus experiencias de acercamiento con la tierra, la meditación en la tierra misma, cuál ha sido su relacionamiento con ella y cómo podemos extender todas las experiencias que puedan compartirnos. Entonces, un agradecimiento muy grande a Andy, un agradecimiento a quienes nos siguen. El sábado entrante nos veremos en otra invitación de Aula Abierta de Ananta Yoga Sin Fronteras. Muchas gracias. Gracias, gracias Roberto, gracias a todos y a todas.